Los años en que estuvo instaurado en México el segundo imperio mexicano, el imperio de Maximiliano, que fue de 1864 a 1867, este mismo no hizo más que ir en decadencia. Por una parte tenemos al ejército republicano que solo se enfocaba en derrocar al emperador, para instaurar al presidente Benito Juárez, y por el otro al mismo emperador que era abandonado por sus aliados, tanto la iglesia como los conservadores, liberales moderados y el ejército francés se molestaron con muchas de sus acciones, dado que resultó que Maximiliano era más liberal que el mismo Juárez, razón por la que se distanciaron de él, abandonándolo a lo largo de su mandato, en gran parte debido a sus decisiones de dejar que la Iglesia Católica dejara de cobrar diezmos y que declarara que la religión oficial en México sería la católica, pero que sean aceptados y respetados los demás credos religiosos. Haber hecho un revoltijo de liberales moderados y conservadores en su gabinete de gobierno, cosa que molestó a unos y a otros, así como también a los franceses, que no les pareció correcto que hiciera eso, sin olvidar a los Estados Unidos, quienes, debido a su doctrina Monroe, se negaban a reconocer el imperio mexicano, ya que este se instauró apoyado por una potencia extranjera, el imperio francés. Así que, dicho de otra forma, Maximiliano no quedó bien con nadie. Por lo que Carlota, ante la situación, propone un plan a Maximiliano: ir a París, ver a Napoleón III y exponerle la situación. Así que Maximiliano le envía con Carlota un largo memorándum. Carlota exigió a Napoleón III que cumpliera con lo que prometía en el Tratado de Miramar. Después de esto, Carlota iría a Roma a ver al Papa Pío IX, y con ello volver a tener el apoyo de ambos. Soldados, dinero, apoyo de la iglesia, así se le devolvería la estabilidad al imperio. En la presente cápsula les hablaré del accionar de Carlota como embajadora de Maximiliano en Europa, así como también les mencionaré cuáles fueron las peripecias a las que la emperatriz se enfrentó, qué pasó con ella ante la desilusión de sentirse abandonada por quienes apoyaron al imperio en un principio y el preludio de su inminente locura. Acompáñenme en este recorrido. Su participación como embajadora de Maximiliano en Europa. Carlota no le permitió a Maximiliano ni siquiera que pensara en abdicar al trono mexicano. Según Susan Desternex y Henriette Chander, Carlota utilizó el argumento capaz para convencer a Maximiliano: no se abandona su puesto ante el enemigo. ¿Por qué abandonar una corona? No se dice como en el casino que saltó la banca o como en el teatro que ha terminado la comedia y que se apagarán las luces. Todo esto no es digno de un príncipe de la casa de Habsburgo. Hay que añadir que el mismo Napoleón III le aconsejó a Maximiliano que abdicara al trono, pero este, por hacerle caso a su esposa, se negó. Maximiliano tenía confianza en Carlota, confiaba que ella sería su mejor embajadora en Europa, aunque otra de las razones por las que la envió como su embajadora a Europa fue para sacarla del país y así asegurar su vida. Carlota salió de México hacia Europa el 13 de julio de 1866. Llegó a París el 8 de agosto del mismo año, donde fue recibida por Napoleón III. En la reunión se sintió una hostilidad extrema. Terminó con la negativa del emperador en apoyar el imperio. Una de las razones por las que Napoleón III se negó a regresarle su apoyo a Maximiliano es debido a que la guerra civil norteamericana había terminado, por lo que el gobierno estadounidense prestaba más atención a lo que sucedía en México.
y veía con malos ojos su apoyo al imperio. Frente a esto, para evitarse un problema con el gobierno estadounidense, Napoleón decidió retirar sus tropas de México. Además de que Napoleón III estaba furioso con Maximiliano por haber hecho un revoltijo de liberales y conservadores en su gobierno. Esta es otra de las razones de que le retirara su apoyo. Desasosegada, Carlota se dirige a Roma para tener una audiencia con el Papa Pío IX. En cuanto a este último, Carlota le imploró un concordato para el imperio de Maximiliano. A sus imploraciones, el Papa solo le hizo promesas vagas de ayudar al imperio. La razón por la que el Papa le negó su ayuda al imperio es debido a que Maximiliano había rectificado las leyes de reforma, con lo que consiguió que la Iglesia Católica lo abandonara. Es necesario resaltar que Maximiliano también intentó acudir a la ayuda de su hermano Francisco José, con la idea de reemplazar los soldados franceses con soldados austriacos. Maximiliano le envió una carta a Francisco José con esta petición, por medio de Carlota, y como era de esperarse, Francisco José le negó la ayuda, prácticamente por las mismas razones que Napoleón III. Carlota ya tenía algunos desvaríos antes de partir a Europa. Perdió definitivamente la razón después de que todas las personas a quienes acudió le dieran la espalda. En París estuvo convencida de que Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, había pretendido envenenarla con zumo de naranja. Y pocos días después de que el Papa Pío IX aparece en la Santa Sede, a voz en grito afirmó ser perseguida por asesinos a sueldo de Napoleón III. La leyenda afirma que la emperatriz durmió en la biblioteca del Vaticano, completamente enajenada y negándose a comer, temerosa de ser víctima de alguna ponzoña. En conclusión, Maximiliano se había enemistado con sus colaboradores mexicanos al aplicar alguna de las ideas propuestas por los liberales. Su ideología liberal lo llevó a aplicar alguna de las medidas propuestas por Juárez en las leyes de reforma, lo que le acarrió el disgusto de las autoridades eclesiásticas y grupos conservadores. La permanencia de las tropas francesas resultaba muy costosa para el imperio francés, sin mencionar que Estados Unidos, al término de su guerra civil, también presionaba a Francia para que retirara sus tropas de México. El retiro obligado de las fuerzas francesas se dio en 1867, por lo que Maximiliano quedó indefenso. Es aquí donde envió a Carlota como embajadora al antiguo continente, para que recurriera a sus antiguos aliados, y les pidiera que volviera a apoyarlos. Pero ya era demasiado tarde. El imperio fue derrotado en Querétaro, el emperador fue capturado y fusilado en el Cerro de las Campanas. Hechos que desencadenaron en la locura de Carlota, aunque ésta ya presentaba algunos rasgos antes de partir a Europa.